Hoy vamos a tejer estas flores y las dos se tejen de la misma forma. Si dejamos los pétalos cerrados, tendremos un tulipán, pero si los abrimos, tendremos la forma de una campanilla. Bonitas, ¿verdad? Si queréis ver el paso a paso, quedaros. Soy Susi y estáis en Labores y Punto. Empezamos. Vamos a utilizar lanas de colores para hacer los pétalos del tulipán, lana verde para hacer las hojas y cubrir el tallo, y lana amarilla para ponerla en la punta del tallo y así pegar ahí las hojas. Pero esta lana no se va a ver salvo que abramos las hojas del tulipán. También vamos a utilizar 35 centímetros de alambre recubierto, pero en su defecto también podemos utilizar palitos de madera. Y para las hojas necesitaremos alambre fino y serán dos trozos de unos 30 centímetros aproximadamente. Los hilos que voy a utilizar, el fabricante recomienda tejerlos con las agujas de 3 o 4 milímetros y yo voy a utilizar el ganchillo de 3 milímetros. Y de forma opcional necesitaremos un marcador. Para pegar las hojas voy a utilizar silicona caliente, pero también podéis utilizar pegamento de tela o silicona fría. Y unos alicates pequeños o unas tijeras para cortar el alambre. Para hacer el tulipán tejeremos 3 pétalos grandes, 3 pétalos pequeños y 2 hojas. Vamos a tejer la hoja pequeña y primero hacemos un nudo deslizado. Luego vamos a tejer 12 cadenetas. En la cadeneta que hace número 11 vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente cadeneta tejeremos un punto medio alto. Y en la siguiente tejeremos un punto alto. Ahora vamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenetas que tenemos hasta que nos falten 3 cadenetas por tejer. Aquí ya faltan 3 cadenetas por tejer. Y en la siguiente cadeneta vamos a tejer un punto medio alto. En la siguiente tejemos un punto bajo. Y en la siguiente que tenemos, que es la última, ahí tejeremos en esa misma cadeneta 3 puntos bajos. 1, metemos el ganchillo en el mismo sitio, tejemos el segundo punto bajo y ahora en el segundo punto bajo vamos a poner el marcador. Y ahora metemos el ganchillo en el mismo sitio y tejemos el tercer punto bajo. Y a continuación vamos a tejer por el otro lado. ¿Veis? Aquí es donde hemos tejido los 3 puntos bajos y en el siguiente metemos el ganchillo. La hebra de lana de inicio la dejamos caer también por encima del ganchillo y así al mismo tiempo que tejemos la vamos escondiendo. Aquí en este punto vamos a tejer un punto bajo. Vamos al siguiente punto, metemos el ganchillo y ahí tejemos un punto medio alto. Vamos al siguiente y ahí tejemos un punto alto. Y vamos a seguir tejiendo un punto alto hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Aquí ya nos faltan 3 puntos por tejer. En este siguiente punto tejemos un punto medio alto.
En el siguiente tejemos un punto bajo. Y en el siguiente, que es este de aquí, ahí vamos a tejer 2 puntos bajos. Uno, metemos el ganchillo por el mismo sitio y tejemos el segundo punto bajo. Luego vamos a la siguiente cadeneta que tenemos, que es esta de aquí, y ahí vamos a tejer un punto raso. Y ya hemos terminado de tejer la primera vuelta. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. Tejemos una cadeneta para dar altura y pasamos al siguiente punto que tenemos, que es este de aquí. Y ahí vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al marcador. Cuando llegamos al marcador, lo quitamos y en ese punto vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. Uno, metemos el ganchillo en el mismo sitio. 2, metemos el ganchillo por el mismo sitio y tejemos el tercer punto bajo. Y ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos al final. Un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí ya hemos llegado al último punto. Vamos al siguiente punto que tenemos, que es el primero de los dos que hemos tejido en el mismo punto de la vuelta anterior, y ahí metemos el ganchillo y tejemos un punto raso. Estiramos la hebra de lana y la cortamos. Damos la vuelta al pétalo, metemos el ganchillo por el siguiente punto que tenemos, enganchamos la hebra y la sacamos. Y ya hemos tejido una hoja pequeña. Cortamos esta hebra, que es la que hemos escondido, y ahora vamos a tejer 2 pétalos más como este. Vamos a empezar a tejer la hoja grande y esta hoja se completa en 3 vueltas. Primero hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer 14 cadenetas. Marcamos la cadeneta que está justo detrás y ahí vamos a tejer un punto bajo. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que nos falte un punto por tejer. Vamos al siguiente punto y ahí tejemos otro punto bajo. Vamos al siguiente y tejemos otro. Y seguimos tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos al final. Aquí ya nos falta la última cadeneta y en esta última cadeneta vamos a tejer 3 puntos bajos. Una, 2 y en la segunda cadeneta vamos a poner un marcador. Y en el mismo punto vamos a tejer el tercer punto bajo, que es el que nos falta. Ahora vamos a tejer puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final. Y al mismo tiempo que tejemos puntos bajos, esconderemos esta hebra de lana de inicio. Vamos al siguiente punto que tenemos y ahí tejemos un punto bajo. Vamos al siguiente y ahí tejemos otro punto bajo. Y seguimos tejiendo puntos bajos de la misma forma. Aquí ya hemos llegado al final y en este punto que tenemos aquí, justo ahí, vamos a meter el ganchillo y vamos a tejer
2 puntos bajos. 1, metemos el ganchillo por el mismo sitio y tejemos el segundo punto bajo. Vamos al primer punto que tenemos, que es el siguiente, y ahí vamos a tejer un punto raso. Y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1. Empezamos a tejer la vuelta número 2. Tejemos una cadeneta para dar altura y ahora pasamos al siguiente punto que tenemos, que es este punto de aquí. Y ahí vamos a tejer un punto bajo. Luego tejemos en el siguiente punto un punto medio alto. Y en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que nos falten 2 puntos para llegar al marcador. Aquí ya nos faltan 2 puntos para llegar al marcador. En el primero tejemos un punto medio alto. Y en el segundo tejemos un punto bajo. Cuando llegamos al marcador, justo donde tenemos el marcador, ahí tenemos que tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. Quitamos el marcador y ahí tejemos 3 puntos bajos. 1, metemos el ganchillo por el mismo sitio. 2, y en este punto bajo que hace número 2 vamos a poner otra vez el marcador. Así tenemos localizado el centro. Volvemos a meter el ganchillo por el mismo sitio y tejemos el tercer punto bajo. Ahora vamos al siguiente punto y ahí tejemos un punto bajo. Luego tejemos en el siguiente un punto medio alto. Y en el siguiente tejemos un punto alto. Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que nos falten 2 puntos por tejer. Aquí ya nos faltan 2 puntos por tejer. En el primer punto tejemos un punto medio alto. En el siguiente tejemos un punto bajo. Después de tejer el punto bajo, tejemos 2 cadenetas, saltamos las 2 cadenetas siguientes y en la tercera metemos el ganchillo. Y ahí vamos a tejer un punto raso. Tejemos una cadeneta para dar altura y empezamos ya la siguiente vuelta y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al marcador. Pasamos al siguiente punto y ahí tejemos un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo, tejemos otro punto bajo y seguimos así hasta llegar al marcador. Cuando llegamos al marcador lo quitamos y justo ahí vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. Ahora no hace falta que pongamos el marcador porque no hace falta que marquemos el centro. Vamos al siguiente punto y ahí tejemos un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final. Vamos a tejer el último punto. A continuación vamos al siguiente punto que tenemos
Y ahí vamos a tejer un punto raso. Puede que cueste un poquito meter el ganchillo, pero nada, lo metemos, tejemos un punto raso, cortamos la lana con la que estamos tejiendo y estiramos. Damos la vuelta al pétalo y por el siguiente punto metemos el ganchillo y enganchamos la hebra de lana y la sacamos. Cortamos esta hebra que es la que hemos escondido y ahora vamos a tejer 2 pétalos más como este. Vamos a empezar a tejer las hojas y vamos a necesitar un alambre de unos 30 centímetros de largo y de forma opcional un marcador. Con este hilo de algodón verde vamos a tejer 30 cadenetas. Después de tejer las 30 cadenetas, pasamos el alambre entre medias de la hebra de lana y de las cadenetas. Vamos a la cadeneta que hace número 29 y metemos el ganchillo por esa cadeneta y vamos a tejer puntos bajos alrededor del alambre. Aquí ya tenemos un punto bajo. Voy a doblar el alambre para que me resulte más fácil tejer. Vamos a la siguiente cadeneta, que es esta de aquí. Metemos el ganchillo, enganchamos la lana y la pasamos. Y ahora tejemos otro punto bajo. Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final. Aquí me queda un punto por tejer y en este punto vamos a tejer un punto bajo, un punto alto y un punto bajo, todo en el mismo sitio. Metemos el ganchillo y tejemos un punto bajo. Volvemos a meter el ganchillo por el mismo sitio, pero ahora vamos a tejer un punto alto. Y en este punto alto vamos a poner el marcador. Y ahora metemos el ganchillo por el mismo sitio y tejemos otra vez un punto bajo. Y ya hemos terminado de tejer esta parte. Ahora doblamos el alambre más o menos por la mitad. Vamos al siguiente punto. Aquí es donde hemos tejido los 3 puntos en el mismo punto, pues vamos al siguiente. Y ahí vamos a tejer un punto bajo. Vamos al siguiente punto que tenemos y hacemos lo mismo, tejemos un punto bajo. Y al mismo tiempo que tejemos, vamos escondiendo esta hebra que tenemos, dejándola caer por encima del ganchillo. Vamos al siguiente punto y tejemos lo mismo, un punto bajo, y seguimos tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta llegar al final. Tejemos un punto bajo en el último punto. Y ahora vamos a este punto que tenemos ahí, este. Y ahí vamos a tejer 2 puntos bajos. Uno, metemos el ganchillo por el mismo sitio y tejemos el segundo punto bajo. Pasamos esta hebra de lana con la que estamos tejiendo por encima y aquí en este primer punto que tenemos tejemos un punto raso. Y esta vez dejamos 2 hebras por encima de él. Y ya hemos terminado de tejer la primera vuelta. Vamos a empezar la vuelta número 2 y tejemos una cadeneta para dar altura. Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al marcador. Vamos al siguiente punto, que es este de aquí. Y ahí tejemos un punto alto. Vamos al siguiente punto, que es este de aquí, y ahí tejemos otro punto alto.
Y seguimos tejiendo puntos altos hasta que lleguemos al marcador. Cuando llegamos al marcador, lo quitamos y ahí tejemos un punto alto doble y un punto alto, todo en el mismo punto. Vamos donde teníamos el marcador y ahí tejemos un punto alto, metemos el ganchillo por el mismo sitio y tejemos un punto alto doble. Y por último, tejemos en el mismo sitio un punto alto. Ahora no hace falta que pongamos el marcador porque ya tenemos tejida esta parte, ya que es la última vuelta que vamos a tejer. Vamos al siguiente punto que tenemos y ahí vamos a tejer un punto alto. Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos de este lado hasta que lleguemos al final. Vamos a este punto, que es el siguiente, y hacemos lo mismo. Tejemos un punto alto. Aquí ya hemos llegado al último punto. Tejemos ahí el último punto alto. Vamos al siguiente y ahí vamos a tejer un punto raso. Damos la vuelta a la hoja y pasamos la hebra de lana por el siguiente punto hacia atrás. Cortamos la hebra de lana que sale por detrás y tejemos otra hoja igual que esta. Aquí ya tenemos las dos hojas tejidas y ahora vamos a preparar las hojas para unirlas al tallo. Cuando uní todas las piezas del tulipán naranja, se me olvidó poner la cámara a grabar, por lo que ahora vamos a unir el tulipán rosa que se ha tejido exactamente igual que el naranja. Cogemos los tres pétalos pequeños y los ponemos con la parte del revés hacia afuera. Recordamos que este es el lado del derecho. Le damos la vuelta y lo ponemos del revés, así. Y dejamos un agujerito en el centro. Y ahora vamos a unir estos lados de aquí. Y hacemos lo mismo con los tres pétalos grandes. Mientras se secan los pétalos, cogemos el alambre recubierto y vamos a hacer una pequeña base para que se peguen los pétalos. Ponemos un poquito de silicona y ahí vamos a pegar la lana amarilla. Cogemos los pétalos pequeños y vamos a dejar la parte del revés hacia adentro y la parte del derecho hacia afuera. Ahora vamos a dejar estas hebras de lana hacia abajo y las pasaremos con el ganchillo. Ahora vamos a poner silicona y vamos a unir los pétalos.
Al mismo tiempo que dejamos que se seque, damos un poquito de forma. Y también ponemos un poquito de silicona en la base. Ahora vamos a pasar las hojas grandes, pero para que resulte más fácil dejar las hebras de lana hacia afuera, las vamos a pasar ahora con el ganchillo. Las hojas las vamos a meter dejando la parte del revés hacia adentro y la parte del derecho hacia afuera. Y al mismo tiempo vamos a dejar estas hebras de lana de las hojas pequeñas que pasen por el centro. Y vamos a poner un poco de silicona uniendo las hojas. Aguantamos que se seque un poquito y hacemos lo mismo con los demás lados. Y vamos a encarar las hojas para que la abertura nos quede en el centro de la hoja pequeña. Y ponemos silicona para fijarlas. Estos rabitos que tenemos aquí los vamos a dejar más cortos. El alambre recubierto lo vamos a cubrir con lana de color verde y las hojas las vamos a ir poniendo a la altura que más nos guste. Yo las voy a poner para que queden más o menos a esta altura la primera y la segunda un poquito más abajo. Ponemos la silicona en el mismo alambre recubierto. Las hebras de lana que tenemos tienen que estar hacia abajo y luego vamos dando vueltas con la lana de color verde para envolver todo el alambre. Vamos a cortar estos rabitos que nos sobran. Cuando llegamos a la medida adecuada, ponemos la hoja, añadimos silicona y un poquito más abajo ponemos la otra hoja frente a la primera hoja que ya hemos puesto. Ponemos silicona y la fijamos. Y nos aseguramos de que nos quede una hoja frente a otra. Y luego seguimos dando vueltas, con cuidado de que las hojas no se muevan. Ahora ya solo queda dar un poquito de forma y si queréis podéis asegurar más los pétalos poniendo un poquito más de silicona. Y ya tenemos hecha nuestra flor. Y si lo que queremos es tener esta flor a modo de campanilla, solo tenemos que abrir los pétalos, cortar trocitos de lana amarilla muy pequeños y pegarlos en la punta. Espero que os haya gustado el vídeo. Os espero en el siguiente.